Te traemos la historia del ferrocarril. El ferrocarril ha sido un importante impulsor del desarrollo para Milagro y otras poblaciones ecuatorianas. La construcción del ferrocarril comenzó en el año 1872 y culminó en el año 1906. En Milagro, la estación del tren fue clave para el crecimiento de la ciudad, que se convirtió en una de las primeras poblaciones en tener este servicio. Así es que les voy a invitar para que ustedes conozcan un poquito más de cuándo llegó el tren por primera vez a la tierra más dulce del Ecuador. A continuación los invito a ver el video. Conociendo mi ciudad, historias y recuerdos de personalidades sobresalientes que vivieron en nuestra ciudad, recorrido por parques, monumentos, cultura y tradiciones. Bienvenidos. Hoy, en Conociendo mi ciudad, te traemos la historia del ferrocarril. El ferrocarril ha sido un importante impulsor del desarrollo para Milagro y otras poblaciones ecuatorianas. La construcción del ferrocarril, comenzada en 1872 y culminada en 1906, permitió conectar la costa con la sierra, facilitando el comercio y el transporte de personas. En Milagro, la estación del tren fue clave para el crecimiento de la ciudad, que se convirtió en una de las primeras poblaciones en tener este servicio. En esta etapa de su vida política, Milagro será el escenario de importantes acontecimientos que marcarán su destino histórico. Así tenemos que el 23 de abril de 1861, el presidente Gabriel García Moreno expidió el primer decreto autorizando la construcción del ferrocarril, cuyos trabajos inician en 1872 entre Yaguachi y Milagro, que luego habrían de culminar en Quito, siendo el primero que se trabajaba en el Ecuador. Al año siguiente, el gobierno adquiere un préstamo de $80,000 para la compra de locomotoras y rieles. El 1 de mayo de 1874 se establece oficialmente el tráfico entre las poblaciones de Yaguachi y Milagro con el arribo de la Redentora. Y es así como en enero de 1875 se dicta el primer reglamento para el tráfico ferroviario en el país con la ruta antes señalada, y se lo denominó Ferrocarriles del Sur. El ferrocarril comenzó con dirección hacia Naranjito, y en ese mismo año, según mensaje del vicepresidente de la República, Francisco Javier León, al Congreso informaba: estar ya en estado de explotación cerca de 9 leguas de ferrocarril, y haber una existencia de rieles suficientes para la construcción de unos 30 kilómetros más. Se habían gastado hasta ese momento un total de 1.107.851 pesos a 8 reales. 2 años después, el tren iba un poco más allá de Barraganetal. Llegó al puente de Chimbo en 1880, recorriendo una extensión aproximada de 60 kilómetros desde Yaguachi, punto de partida con las estaciones intermedias de Santa Rosa de Chobo, Milagro, El Arenal, Venecia, Naranjito y Barraganetal. Posteriormente, en el gobierno de Antonio Flores Gijón, se vio llegar la locomotora desde Yaguachi hasta la estación de Durán, recorriendo llanuras y trasmontando los Andes hasta su arribo a Quito. El ferrocarril aceleró el progreso de nuestra ciudad, permitiendo un intercambio comercial directo con otras latitudes del país, especialmente de la serranía, posibilitando el incremento de la población, transformándola en un centro cosmopolita que posibilitó el desarrollo económico, político, social y cultural de Milagro. El 24 de mayo de 1920 se inaugurará en la esquina de las calles García Moreno entre Pedro Carbo y 9 de octubre su estación definitiva. En la actualidad, su estructura regenerada y renovada, convertida en la Estación del Desarrollo, un lugar con enfoque a la cultura, patrimonio, turismo, emprendimiento, y siendo mudo testigo de esas lejanas épocas en que Milagro crecía
al ritmo de la locomotora. Sin embargo, esta majestuosa obra, que fue iniciada en el gobierno de García Moreno y culminada en el de Eloy Alfaro, llegó a su fin en la última década del siglo pasado, por la falta de atención de los gobiernos de turno, comprendidos entre 1992 a 2004, lo que hizo que la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, por sus siglas ENFE, entre en una aguda crisis por el insuficiente apoyo económico para sus mantenimientos. La última vez que arribó el tren a nuestra ciudad fue el 7 de febrero de 1998, procedentes de Durán, con destino a Bucay, y en marzo del 2001, en la administración municipal de Jacobo Bucarán Ortiz, se dio inicio al retiro de los rieles y durmientes en varios tramos comprendidos entre el Ingenio Valdés y el barrio San Pedro, donde se hallaba el intercambiador de líneas. En el gobierno del presidente Alfredo Palacio González, llega a Bucay el sábado 9 de julio del 2005. Invitado por el alcalde de ese cantón y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Lawrence Olsen, quien junto a 31 alcaldes y 9 prefectos solicitan al primer mandatario la entrega de esa competencia, es decir, el manejo del sistema ferroviario. A ello se sumaron luego 2 municipios más, involucrándose en el proyecto como objetivo prioritario la rehabilitación del servicio con fines esencialmente turísticos. La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, por sus siglas ENFE, estimó rehabilitar todo el sistema, que comprende máquinas, estaciones y vías. Eso superaría los $300 millones, con otra obra emergente como rehabilitar la vía Durán-Quito, que costaría apenas $10 millones. ¿Sabías que en el 2018 el tren volvió a Milagro como parte de la ruta turística Tren de la Dulzura? Esta ruta, que incluyó paradas en Durán, Yaguachi, Naranjito y Milagro, fue reactivada en esa época con el objetivo de promover el turismo de la zona. Narración tomada del libro El Milagro de Milagro, un recorrido por su historia, del historiador milagreño Víctor Hugo Vicuña Piedra. Listo, muy importante la información, que fue realizada por la licenciada Karina Perreros Almendares.